Hola a todos y a todas. Espero que sigáis muy bien y que paséis unos buenos ratitos con estas clases de memoria a distancia. Sé que no son tan divertidas como en la clase, pero bueno, seguimos trabajando igualmente a pesar de la situación. En esta clase, que es la número 11, trabajaremos como en clases anteriores con ejercicios variados y que nos van a ayudar a mejorar nuestras capacidades cognitivas. En esta ocasión vamos a dedicar la mitad de la clase de hoy más o menos al recuerdo inmediato y visual. Os cuento más sobre estas actividades en las fichas que tengo preparadas para hoy. Venga, preparad todo que empezamos. En esta primera ficha vamos a trabajar con la comprensión. Vamos a leer con atención esa pequeña historia, imaginándonos todo lo que nos narra. Una vez leída, pasaremos a la siguiente diapositiva para contestar algo relacionado con esta historia. En esta ficha observamos un montón de fotografías. En caso de que tengamos impresa esta hoja, debemos rodear aquellas imágenes que representen algo de lo aparecido en la historia. Para los que hagáis los ejercicios a través del vídeo, cogemos nuestro papel y lápiz, anotamos el número de ficha y escribimos igualmente las palabras que consideremos que aparecían en el texto. Al final del vídeo veremos si nuestras selecciones fueron las correctas. Aquí os voy a hacer pensar un poquito. Tenemos que leer cada una de estas 4 preguntas y seleccionar la opción que creáis que es la respuesta correcta. Pensad el tiempo que os haga falta y podéis ayudaros del papel y del lápiz para llegar a una conclusión. No seáis impacientes y esperad al final del vídeo para saber si elegisteis bien vuestra opción. Venga, ánimo, que parece más difícil de lo que es. Aquí tenemos un pasatiempo de agudeza visual. Tenemos 2 dibujos casi idénticos, únicamente hay entre ellos 3 diferencias. A ver si las encuentras. En esta penúltima ficha vamos a seguir trabajando con más imágenes. Voy a explicar varias formas de hacer este ejercicio. La idea principal con la que yo hice esta tarea es la siguiente. Veis que hay 2 cuadrados dentro de cada imagen. Pues bien, en el primer cuadrado escribiremos el número de letras que tiene esa palabra y en el segundo cuadrado escribiremos la letra por la que termina esa palabra. Por ejemplo, si ahí hubiera una fotografía de un ratón, escribiríamos en el primer cuadrado el número 5, porque tiene 5 letras, y en el segundo cuadrado la letra N, porque ratón termina por la letra N. Hay gente muy habilidosa y muy rápida y este es uno de los ejercicios en donde esta gente podrá poner el cronómetro en marcha y hacerlo en el menor tiempo posible. Tened en cuenta que si en la fotografía aparece más de un elemento, se modificará el nombre, por lo tanto esto modificará también al número de letras y también a la letra final. Para aquellas personas que tienen más dificultad, podrán escribir la palabra previamente y luego completar. O también, si lo prefieren, pueden poner en el primer cuadrado la primera letra por la que empieza esa palabra y en el segundo cuadrado pueden escribir la última letra de la palabra. Venga, vamos allá, empezamos. Para poder hacer esta última ficha que os voy a explicar ahora, es necesario previamente haber hecho la ficha anterior y trabajar con las imágenes que aparecían en ella. A continuación, vamos a intentar recordar los nombres de todo lo representado en las fotografías. Vamos a intentar recordar esas 13 palabras que mentalmente calculamos y finalmente escribimos el número de sus letras, escribimos también la última letra y visionamos en una fotografía. Venga, a ver si por lo menos completamos hasta la mitad. Vamos a pensar. Y como siempre, a partir de aquí podréis comprobar si vuestros ejercicios de hoy están correctos. Muchas gracias por vuestra atención, seguid cuidándoos mucho y os espero en la sesión número 12 de clases de memoria.